Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Brian, yo soy uno de los profesores de la IP de matemáticas y el día de hoy pues vamos a ver principalmente lo que son las razones trigonométricas y esta es una sesión que dividí en dos porque la trigonometría es un poco extensa, así que nos vamos a encargar por un lado de ver una presentación y por otro lado vamos a usar un tablero virtual para resolver los problemas juntos. A la hora de que yo ponga un problema, voy a dar 2 minutos para que lo resuelvan entre los estudiantes y luego lo resolveré yo para que sepan cómo, para que comparen los métodos que se utilizaron. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algo para agregar? Si quiere durante la clase, pues también interrumpir, usar el micrófono, no hay ningún problema. Y pues ya. Ok, principalmente hay que aclarar qué es la trigonometría. No se los quiero dar muy de golpe, la verdad la trigonometría agobia mucho en el colegio porque como que es mucha memoria o es mucho lo que exigen. A mí no me gusta verlo mucho desde la memoria, hay métodos para memorizárselo mucho más fácilmente y pues inicialmente las matemáticas como las vemos en el colegio son muy locas, son muy abstractas, nos la dan mucho de golpe, pero no es tanto como ese reguero de números que nos tiran a cada nada, sino que hay que verle un poquito más bonito y durante estas clases me voy a abrir otro espacio en el que vean qué otra parte de la matemática existe, que es más bonita, más agradable, que nos enseña en el colegio, pero que nos va a servir a lo largo, nos va a servir como experiencia para tenerle un poquito más de paciencia a lo que son las matemáticas. Bueno, principalmente, ¿qué es la trigonometría y para qué sirve? Esta es una rama un poco que se utiliza en varias aplicaciones. Principalmente analiza lo que son las razones trigonométricas, lo que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y para eso pues tiene sus cuando los aplicamos, por ejemplo, también sirve para aplicar mucho en lo exacto. Sirve para aplicar, por ejemplo, en los planos que se utilizan para construir los edificios más grandes. Por ejemplo, la Torre Colpatria también se utilizó razones trigonométricas, aunque no parezca. Y tiene tan variantes aplicaciones, por ejemplo, en la astronomía, como usa medir las distancias de estrellas a otras, porque mientras que imaginen que ustedes tienen que decidir quién es el que ganó una carrera. Entonces pueden ver tres participantes, pero ustedes no lo ven desde un lado, sino que ustedes lo ven desde espaldas. Entonces, así mismo vemos las estrellas y por eso sirve la trigonometría. La trigonometría sirve para saber cuál de los tres llegó primero. Uno lo podría pensar como que sí, uno se ve más cerca, más lejos, pero el problema es que las estrellas están muy lejos y tanto que se escapa de nuestra percepción. Así que este es un uso de la trigonometría como el más elemental que se la ha tenido a lo largo del siglo pasado y del actual, pero tiene varias aplicaciones en la vida diaria y pues ya vamos a ver un poquito. Hay que definir primero las razones trigonométricas, pero en el colegio o en alguna otra parte se los habrán dado así, todo feo, con todos estos números y que se lo tenían que memorizar, pero tranquilos, no se preocupen por eso. Me gustaría que tomaran apuntes de esto, pero antes que nada miremos otro tipo de forma para memorizar todas esas, para tener en mano todo esto, de modo que en el examen solamente lo hagan una vez y les quede completamente eh, y puedan resolver el resto sin tener que memorizar o acordarse o agobiarse por el estrés. Ustedes se basa principalmente en triángulos rectángulos, pero ojo, cuando utilizamos las razones trigonométricas también nos podemos ir a otros tipos de triángulos. Entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo. Ya saben que aquí hay un ángulo de 90 grados. Y podemos escoger cualquiera de estos ángulos de acá. De modo que empecemos a construir nuestras razones trigonométricas. Yo puedo empezar, por ejemplo, de este y decir que este de acá es el cateto opuesto, este lado de acá.
Entonces, como cateto opuesto, ¿por qué se le dice opuesto? Porque está opuesto al ángulo que escogimos. Si hubiéramos escogido este de acá, este lado sería el cateto opuesto. Ok, aquí hice un palito. Disculpen, para que lo borro para que no se confundan. Cateto opuesto. Bueno, ok. Y el cateto que está por debajo del ángulo lo vamos a llamar cateto adyacente. Y pues claramente está la hipotenusa. Ya, con estos tres factores es como que con los que empezamos principalmente. Y ahora vamos a saber cómo tener las razones trigonométricas a la mano. Ustedes van a hacer esto. Van a decir co, co, ca, co, ca, h, h. Y lo van a poner en términos de división. Y luego se van a devolver igual. O sea, acá van a tener co, ca, co, ca, h, h. Pueden memorizárselo de varias maneras, no tengan problema en eso. Pueden decir cocaína, cocaína, no sé, hipoclorito, cualquier cosa pueden poner de modo que se lo memoricen principalmente esta parte. Y entonces luego van a empezar a definir cuáles son las funciones. Acá la primera va a ser seno. La segunda va a ser coseno. La tercera tangente. Y, y esta va a ser la opuesta a tangente, es decir, cotangente. Tenemos secante y cosecante. Y como pueden ver, son opuestas. O sea, mientras que acá tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa, aquí tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, esta es una manera muy fácil de memorizarla. Y ahora tienen que ir otra cosa que es también importante, que son los ángulos notables. En el examen de la Universidad Nacional, ahí nunca van a darles un ángulo, por ejemplo, de 62 grados. Lo que sí les van a dar son los ángulos de 0, de 30, 45, 60 y 90. Entonces, para no tener que memorizar todos los ángulos, porque en realidad cuando hablamos de seno o coseno no, lo vamos a tener en un modo de fracción, vamos a hacer lo siguiente. Van a hacer su tablita de este modo. Aquí tenemos seno y coseno. Y bien, entonces, todo esto van a escribir 1. Ah, no, perdón, discúlpenme. 0. Ah, 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo van a poner en modo de fracción. De modo que abajo todos los van a dividir entre 2. Sin embargo, arriba van a hacer una operación. Aquí esto es, arriba van a poner lo que es la raíz de todos esos números. Aquí podemos empezar a reducir. Por ejemplo, la raíz de 4 es 2, de modo que tenemos 2 sobre 2, que es lo mismo que 1. De ahí que el seno sea 1. Entonces, ya con esto tienen los ángulos del seno y ahora son los del coseno, pero estos van a ser al revés, es decir, a 90 le voy a poner el 0 en lugar del 4 y lo mismo va a pasar con el ángulo de 60, de modo que acá pongo 1, 2, 3 y 4 y hago el mismo procedimiento. Aquí pueden hacer el mismo procedimiento que se hizo acá y reducirlo a 1.
Y con esto pues ya tienen los ángulos notables, que será mucho más fácil trabajar al momento de hacer los ejercicios. Entonces ya quiero pasar de una a lo teórico para que se vayan poniendo en lugar. Así que les voy a poner este problema durante dos minutos y ya lo vamos a solucionar juntos. Si tienen dudas, no deben en preguntar. ¿Y cómo les está yendo con el ejercicio? Yo estoy pendiente. Si chicos comentan algo, ¿vale? No te preocupes. ¿Cuál es tu duda? Catalina Murcia, ¿les baja el compu? Mm, eh, ahí tiene, o sea, tienes Baja. que coger, ¿a qué te ves? Necesito, si quieres, bájale al compu, ponlo en silencio y por acá, si quieres, solo déjalo. Andrés Galindo dice la A. ¿Sí? Sí, por acá dicen que la A. Dale, tú no te preocupes que lo miras, yo te colaboro con eso, ¿listo? Ah, ahora sí. Ah, ahora sí. Eh, La A. Ok. ¿Cómo les fue? ¿Alguno quisiera decir algo? O sea, ok, creo que lo vamos a resolver y ahorita les paso uno semejante. Ok, ustedes tienen que encontrar o sea, tienen que encontrar algo que les relacione estos dos catetos. Como pueden ver, no está la hipotenusa, así que podemos ir descartando lo que es el seno y el coseno. Así que nos queda tangente o cotangente. ¿Por qué? Porque en nuestro triángulo, me quedo feo. En nuestro triángulo tenemos estos valores. Tenemos 3 en catetos, X en otro cateto
Y también tenemos los grados de 60 y 30 grados. Ustedes pueden escoger cualquiera. Pueden escoger o tangente o cotangente para realizar el problema. Yo voy a escoger cotangente porque me parece mucho más fácil y vamos a escribir cotangente. No, mejor utilicemos tangente. Pueden escribir tangente de 60 grados va a ser igual a el cateto adyacente. Ah, no, perdón, lo hice mal. Disculpen, ando un poco nervioso por lo que es mi primera clase. Entonces, vamos a tomar el cateto adyacente, que es 3, y abajo vamos a poner el otro cateto, que es X. De modo que ya podemos despejar, pero acá ustedes también claramente tendrán una duda y dirán, ¿cuál es la cotangente de este ángulo? Y para eso, pues tienen que utilizar esto que está acá. Vamos a tener que tangente de estos respectivos ángulos va a ser igual al número que está arriba, al seno sobre el coseno. Vamos a remontarnos a lo que es el 60 y tenemos raíz de 3 sobre 1, que es lo mismo que raíz de 3. De modo que aquí podemos empezar a reemplazar. Raíz de 3 va a ser... no, discúlpenme. Es al revés. Me estoy poniendo nervioso. No sé si quieran que empiece de nuevo, porque tal vez algunos estarán confundidos. ¿Alguien en el chat está confundido? No, no te preocupes, dale. Sí, si quieres, pues, no sé, pues si quieres presentar de nuevo, si te parece mejor para ¿Sí? ti. Sí, no, igual los chicos por acá me están diciendo que sí, que bien. Si acaso Valentina que dice que sí, un poquito. Entonces, si quieres empiezas de nuevo. Dale, igual no te preocupes. Ok. Em, Voy a hacerlo con 30 grados. Voy a tomar la cotangente de 30 grados. Y en eso voy a poner el cateto adyacente, que es X, con el cateto opuesto, que es 3. Entonces, como estas operaciones son inversas, es decir, si yo tengo acá la tangente va a ser 1, la tangente de 30 grados va a ser 1 sobre raíz de 3. Pero si yo quiero tenerlo al revés, o sea, si yo quiero lo que es la cotangente, yo voy a tomar este valor y lo voy a invertir. ¿Sí me entienden por qué? De modo que esto me queda raíz de 3 sobre 1, que es lo mismo que raíz de 3. Entonces, va a tener raíz de 3 es igual a X sobre 3. Para despejar la X voy a pasar a multiplicar ese 3 que está dividiendo, de modo que voy a tener como respuesta raíz de 3 sobre 3. ¿Alguna duda con la solución de este problema? Sí, eso es con contagente. Y si fuera contagente, ¿también daría lo mismo? Vamos a probar. Probemos con tangente de 30 grados. Entonces, tenemos el cateto opuesto, como vemos acá, que va a ser 3 sobre X. Entonces,
La tangente de 30 grados va a ser igual a, disculpen, me hago espacio. La tangente de 30 grados va a ser igual a 1 sobre raíz de 3. Que va a ser igual a 3 sobre x. Entonces, yo puedo hacer aquí un intercambio entre el 1 y la x, de modo que me queda x sobre raíz de 3 es igual a 3 sobre 1, pero este 1 no vale nada. 3 sobre 1 es lo mismo que 3. Así que este raíz de 3 lo puedo pasar a multiplicar al otro lado, de modo que me queda 3 raíz de 3. ¿Sí está claro ahí? Sí, otra pregunta. ¿Cómo se saca la tangente en la tabla del seno y el coseno para hacerlo los ángulos? Mira, voy a hacer la tabla de nuevo para mostrarles la utilidad de esto. Y nosotros principalmente vamos a estar definiendo el seno y el coseno de los ángulos notables. ¿Cuáles son? 0, 0, 30, 45, 60 y 90. Entonces, aquí pone seno, coseno, y principalmente vamos a partir de estos. Entonces acá vas a empezar del 0 al 4, en este orden. 0, 1, 2, 3 y 4. Y a todos estos les vas a sacar raíz. Y además de eso, los vas a dividir entre 2. Una vez hecho esto, tú haces lo mismo, pero ahora con coseno. Es decir, sin embargo, aquí vas a partir de derecha a izquierda con los mismos números. 0, 1, 2, 3, 4. Le sacas raíz y los divides todos entre 2. Y ahora, si quiero sacar la tangente, necesito coger el que está arriba de acá. O sea, cojo el raíz de 0, aunque en este caso el resultado aquí lo vamos a tener como 0, porque 0 dividido entre cualquier número es 0. Y lo mismo con los otros, vas a coger el que está arriba y arriba. Copien esta tabla por si les parece ideal. Aquí cabe aclarar que ustedes pueden aplicar el álgebra para no complicar tanto las operaciones. Por ejemplo, como ahorita mencioné, que raíz de 4 sobre 2 es lo mismo que 1. Y acá lo mismo, acá raíz de 2 sobre 2 es 1. Pueden aplicar eso perfectamente. Raíz de 3, no pongo el raíz de 1 porque es lo mismo que raíz de 3. Y aquí tenemos una indeterminación, es decir, tenemos 2 sobre 0. Y eso lo veremos en otras clases, de que esto de acá nos tiende a infinito, nos cambia completamente la gráfica de tangente, pero ahí podemos, pero eso es tema para otro video. Ahora, si ustedes quieren los ángulos de cotangente, ustedes tienen que invertir estos números de acá. Es decir, si acá tengo raíz de 3 sobre raíz de 1 sobre raíz de 3, yo voy a usar lo contrario, es decir, lo voy a invertir y voy a tener raíz de 3 sobre 1. Y acá,
por ejemplo, en el ángulo de 60 grados voy a tener 1 sobre raíz de 3. Lo mismo pueden hacer con los otros, es decir, que en cosecante van a tener también una indeterminación acá en lo que es el ángulo de 30 grados para seno van a tener solamente el número 2 y así pueden ir probando de modo que, que les sea un poquito más sistemático en lugar de tanta memoria. Y bueno, podemos pasar a otra pregunta. Quiero que la vean Oye, y sí. eh, para sacar, digamos, cosecante, se invertiría el seno, ¿verdad? No, sí, señora. Ah, ok, Cosecante es la opuesta al seno y secante es la opuesta al coseno. ok, ok. Una Vale, pregunta. sí. Es que me confundí en la parte de tangente, Ajá. eh, que dice ceros, raíz de 0 sobre raíz de 4. ¿Cómo se supone que es dividir seno entre coseno? ¿No sería 8 o no sé por qué me confundí? No, es que estos se cancelan. O sea, tú vas a dividir seno entre coseno y pues podemos hacerlo algebraico, pero es mucho más fácil coger el número de arriba y de abajo. ¿Por qué? Déjate muestro. Porque podemos tener el seno de 30 grados y tenemos el coseno de 30 grados. Entonces, si yo quiero sacar la tangente, voy a dividir el uno sobre el otro. ¿Me explico? Raíz de 1 sobre 2 sobre raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí aplicas la ley de la oreja o la ley de extremos y medios y pues te vas a dar cuenta de que acá por el de arriba, o sea, tenemos 2 por 1 y tenemos 2 por raíz de 3, pero aquí se puede cancelar, de modo que nos queda 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, vale. Entonces, por favor, resuelvan este ejercicio. Tómense sus minutos. Al final, en 2 minutos pueden hacer cualquier pregunta, no hay problema, y la resolvemos juntos.
Brian, la mayoría de los chicos están diciendo que la B, ¿está? Para que estés pendiente. Ok, creo que ya podemos solucionar el problema. ¿Alguno tuvo algún problema con la solución de, de ese ejercicio? Bien, entonces, voy a tener que hacer espacio, así que voy a borrar un poco esto y nos vamos a quedar con lo esencial. Entonces, el problema principalmente nos dice que tenemos una rampa de 3 metros con un ángulo de inclinación de 30 grados. En el examen, principalmente, tendrán 2 minutos por pregunta, más o menos sin contar lo que tienen que leer y la información y lo que se demoren. Así que para orientarse mejor y para evitar equivocarse, les recomiendo hacer un dibujo. Entonces, ustedes van a partir de su triangulito, usted les está diciendo que es una rampa. Imaginen que esta es su rampa y que tiene 30 grados. Es decir, acá tenemos un ángulo de 30 grados. Y acá tenemos que la hipotenusa mide 3. Y ustedes tienen dos opciones. La primera es usar las razones trigonométricas. Ustedes pueden coger una de estas y decir, sí, esta me sirve, por ejemplo, el seno. ¿Por qué? Porque tengo el seno de 30 grados, que es igual a el cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está opuesto a este angulito de acá. Entonces tenemos co sobre 3. Y vamos a empezar a hacer nuestra magia, que es pasar que es poner estas fracciones que tenemos acá a nuestra derecha al seno, a nuestro lado. Entonces, tenemos 1 sobre 2 es igual al cateto opuesto. Entonces, y esto sobre 3. Disculpen. Entonces, el 3 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al otro lado, de modo que tenemos 3 sobre 2 y eso va a ser nuestro resultado, que eso da 1,5. Los que dijeron la B muy bien, no se están equivocando de nada, pero hay un método mucho más fácil, que ustedes tendrán que memorizarse una regla muy esencial, y es que cuando un triángulo tiene un ángulo de 30 grados, el ángulo opuesto a él va a ser la mitad de lo que es la hipotenusa. Esta ley siempre se cumple y es mejor que lo escriban, pero ahorita veremos una pregunta relacionada, así que le pueden tomar pantallazo para que no se tomen tanta la molestia, pero el punto es que la hipotenusa siempre va a medir el doble de uno de los catetos, siempre que el ángulo opuesto a ese cateto sea de 30 grados. ¿Alguien tiene dudas con la solución de este problema? Siempre que haya un 1 arriba no hay necesidad de poner la raíz, ¿cierto?
Sí, no porque raíz de uno, dos números que multiplicados me den uno, pues es uno. Ah, listo, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces vamos a pasar a otro. Tienen 2 minuticos. Ok, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Bien? O... Muy bien, sí, sí es efectivamente la A, los que respondieron la A muy bien. El problema de acá, que tal vez con el que tenga, pues ahora, anteriormente dijimos que la segunda siempre se va a cumplir. Entonces, ahora nos queda demostrar la segunda, pero no tenemos que tener las palabras clave. Siempre en el examen tiene esa cualidad de ser mucho de lectura y en matemáticas es donde más lo va a complicar. No se trata de saber tanto matemáticas, sino saber leer. Entonces, tenemos que remontarnos a esta afirmación donde nos dice triángulo, rectángulo. No nos podemos despegar de eso y entonces tenemos que saber cuáles son las leyes que cumple un triángulo rectángulo. Uno, que todos sus lados siempre van a ser de 180 grados. La suma de todos los ángulos internos va a ser de 180 grados. Es decir, acá el ángulo opuesto a la hipotenusa siempre va a ser de 90 grados. Cuando se trata de rectángulo, siempre hay un ángulo de 90 grados. Y este que aquí denotamos. Luego tenemos que saber cuáles son los otros. Pero aquí nos dice, si tiene un ángulo de 45 grados, entonces el triángulo es isósceles. ¿Qué me quiere decir la palabra isósceles? Que tiene dos lados iguales y por tanto tiene dos ángulos iguales.
Es decir, que si este mide 45, ¿cuánto tiene que medir el otro para que se cumpla la ley de 45. 180? Exactamente. De modo que si miden lo mismo, significa que los lados van a valer lo mismo. Ya tenemos las dos afirmaciones, de modo que la respuesta correcta es la A. Ok, ya podemos pasar a la siguiente, pero si alguien tiene dudas, por favor, coméntenlas. Ok. Anderson, ¿tienes dudas? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Por favor, 3 minutos para... Ah, no, disculpen. Tres minutos para esta pregunta.
¿cómo van? ¿Quieren un poco más de tiempo? Hola, tenemos la siguiente pregunta. Hola, tenemos la siguiente. Ok, ¿alguien ya tiene solucionado el problema? Dice que la C. Ok. Esta pregunta y creo que dejamos hasta acá para no alargar tanto la clase. Se escucha como muy bajito. Perdón. ¿Ahora sí se escucha bien? Sí, muy bien. Gracias. Entonces, tenemos lo alto del edificio, que vendría a ser esta parte de acá. Nuestro observador, podemos decir que se llama Pepito, está desde acá y está viendo un carro que se mueve de acá a acá. ¿A qué se refiere esto? Esto es un ángulo, un ángulo de presión, significa en lo que baja. Es decir, pasó de tener un ángulo acá, que era principalmente de 25 grados a 40 grados. ¿Sí, 40? Ok. Y cuando él hizo ese cambio, pasó algo. O sea, tenemos que encontrar cuál es la distancia de acá y la distancia de acá. Tenemos dos triángulos, uno que es rectángulo y uno que podemos resolver de la siguiente manera. La distancia de acá a acá, es decir, el cateto opuesto que tenemos acá, es de, discúlpenme, se me está poniendo un poco lento el internet. Hola. 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 Ahí te escuchamos, pana. No sé si de pronto cambiaste de dispositivo. De pronto se te escucha un poquito más bajito. Pero pues ahí estamos escuchándote.
Hola, ¿ahora sí me escuchan? A ver, Sí, ahora sí, que sí, no te preocupes. ok, ahora sí. Discúlpenme, estoy un poco nervioso. Eh, Empecemos de nuevo. El ángulo de depresión es una línea recta que va por el triángulo. O sea, me equivoqué ahí, discúlpenme. Podemos tener nuestro triángulo cualquiera y delimitarlo. Y el ángulo de depresión es otro triángulo imaginario que va a ser el ángulo que se encuentra entre este a este. Es decir, podemos tener acá nuestro ángulo principalmente que era de 25 y luego pasamos de otro ángulo y luego pasamos a un ángulo de 40. Este ángulo que está acá, o sea, la suma de este con este. ¿No sería al contrario? ¿Cómo? Porque ahí está haciendo el ángulo más pequeño. Ah, sí, pero igual es un dibujo. Sin embargo, para, para que lo entiendan mejor, sí, mejor hacerlo a la medida. Ok, entonces empezamos de nuevo. Está el triángulo imaginario. Acá tenemos que lo alto del edificio es de 50 metros. Y acá está nuestro Pepito. Él tiene un ángulo de depresión que se encuentra acá, que es el que se encuentra de acá a acá. Entonces, nuestro ángulo de presión principalmente era de 25 acá y luego pasó a 40 acá. Entonces, por tanto, tenemos dos triángulos. Es decir, estos dos de acá, este de acá, el que tiene su hipotenusa correspondiente de 50 metros y tenemos acá otro triángulo que se ve oblicuo ángulo. ¿Qué quiere decir oblicuo ángulo? Que tiene un ángulo más de 180 grados, de 90 grados, discúlpenme. Entonces, esto de acá podemos decir que hay una diferencia. Entonces, podemos ponerlo primero en términos de tangente, donde está, discúlpenme, me estoy confundiendo un poquito, voy a tomar, va a leer otra vez y ya vuelvo. Bueno, chicos, entonces vamos a esperar un segundito mientras el profe se toma un respirito. Igual, pues saben que esta tarea quizás no es muy fácil. A lo mejor algunos estamos acostumbrados a enseñar desde lo físico y bueno, desde la virtualidad es un poco diferente, ¿no? Pero entonces, bueno, espero que tengan un poquito de paciencia. ¿Listo? Igual los dejo muy buenas manos. Ya estoy teso, ya estoy presente. Bueno, entonces, principalmente podemos sacar, tenemos dos distancias que tenemos que sacar. Podemos sacar esta de acá, una distancia z, podemos ponerle, no importa. Y luego tenemos otra distancia y. Pero la suma de estas distancias va a ser lo que correspondiente a todo el triángulo. Es decir, aquí vamos a tener
otra distancia que es X, que es la que se movió totalmente. Y nosotros, a partir de que aquí vemos que esto es un ángulo de 90 grados, podemos sacar este ángulo que tenemos acá. ¿Cómo? Si vemos que pasó de 25 grados a 40 grados, pues acá vamos a tener un ángulo de... Ok, aquí vamos a tener un ángulo de 50 grados y ya podemos ir infiriendo los otros. ¿Sí me entienden por qué tenemos este ángulo de 50 grados? ¿Por qué? Porque acá hay 90 grados en el total de la línea imaginaria que tuvimos y sabemos que el ángulo de presión es de 25 y que luego pasa a 40. Entonces, si este ángulo es de 90 grados y yo le quito 40, pues voy a tener el ángulo que tengo correspondiente acá. De modo que voy a tener, que ya podré inferir los otros. Es decir, acá voy a tener un ángulo de 90 grados y voy a tener 140 grados. Significa que acá este ángulo me tiene que ser de 40. ¿Bien ahí? Una vez hacemos eso, ya podemos sacar la distancia de lo que es de acá a acá. Entonces, empezamos a relacionar lo que tenemos y tenemos una distancia. Tenemos perfectamente también el cateto opuesto y tenemos que buscar una operación que nos relacione ambas. En este caso, podemos usar tangente. ¿Por qué? Porque vamos a sacar z y tenemos todos los datos que nos corresponden. Tenemos el ángulo y los otros dos lados y el lado para despejar. De modo, una vez vamos a escribir que la tangente de 40 grados es igual a el cateto opuesto, que es 50, sobre z. Aquí no podemos pasar de esto, no hay 40 grados, no es un ángulo notable, son otros decimales que no nos van a resultar tan fáciles de manejar. Sin embargo, podemos dejarlo tal cual y podemos empezar a sacar lo otro, porque podemos reemplazar esta medida que tenemos acá. Chicos, es que creo que me estoy confundiendo mucho. No sé, tal vez los confunda a ustedes, así que no sé si mejor paso a otra pregunta. ¿Qué les parece? Y pues dejaré esta para la próxima sesión. Ok. Me gustaría introducirles a lo que vamos a ver en la próxima clase. Yo quiero dejar hasta acá y vamos a ver el teorema del seno y coseno. No lo preguntan tanto. También vamos a ver el teorema también vamos a ver lo que son ecuaciones trigonométricas y la circunferencia trigonométrica. Entonces, nosotros vamos a siempre usar estos ángulos que tenemos aquí al lado y toda esta tabla de razones trigonométricas. Pero antes que nada, vamos a tener lo que son los teoremas. Hay triángulos que nos van a dar que no son perfectamente con un ángulo de 90 grados. Es decir, que podemos tener un triángulo así, de esta forma, y que acá mida 100 grados y los otros que midan 40 y 40. Las razones trigonométricas, como las tenemos acá, no sirven para hallar estos valores. De modo que nosotros vamos a tener que remontarnos a otros problemas, a otros términos, y por tanto vamos a usar lo que es el teorema del seno, que se resume en esto, de que yo puedo tener un lado X
otro lado X. Pongo estos en términos de X porque tienen el mismo ángulo, o sea que es un triángulo isósceles, y otro lado Y. Yo puedo decir que el seno, que X sobre el seno de 40 grados va a ser igual a X sobre el seno de 40 grados, es decir, el correspondiente al otro, y también puedo tener que Y sobre el seno de 100 grados van a tener una similitud, es decir, aquí este teorema es útil en la medida de que ya no nos limitamos solamente a triángulos rectángulos, sino que ahora vamos a poder utilizar este tipo de cosas. Y digamos que yo tengo solamente estos dos datos y quiero averiguar y quiero averiguar cuál es Y. Entonces, podemos deshacernos de uno de estos y despejar acá. Le puse el valor de X, pero perfectamente usted puede tener otro valor. Pongámosle aquí el 2. Y ahora se puede despejar. Como despejamos, esto es prácticamente una regla de 3. Y entonces, este que está multiplicando, este que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, de modo que tenemos 2 seno de 100 sobre seno de 40. Y eso va a ser igual a Y. Pero hay otros casos en los que el teorema del seno no nos va a resultar tan viable, así que vamos a tener que emplear lo que sería el teorema del coseno, que es una ecuación que les sugiero que copien ahora que se las voy a poner. Y podemos tener el mismo triángulo oblicuo ángulo, pero ahora lo voy a poner en otros, le voy a poner otras letras. Por ejemplo, podemos tener aquí A, aquí B, disculpen, y aquí C. Y yo puedo tener A y yo puedo tener B y C y solamente el ángulo de 40 grados. Entonces aquí lo que yo voy a tener que hacer es utilizar otra fórmula. Siempre que ustedes tengan dos lados y un ángulo, tienen que emplear el teorema del coseno cuando lo vean en el examen de la nacional. Esto aparece muy comúnmente. No hay tantas preguntas, pero mínimo aparecen dos, tres o hasta 5 preguntas de trigonometría como en el examen del 2006. Entonces, aquí vamos a decir que el a al cuadrado va a ser igual a b más c, ambos al cuadrado, menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo que tenemos, en este caso 40 grados. Y pues esta sería la fórmula, está un poquito fea, pero espero que puedan copiarla y tenerla en cuenta. La próxima clase quiero que veamos la demostración de esta fórmula por si se les puede llegar a olvidar, de modo que puedan inferirla. Y pues me gustaría dejar la clase hasta acá. Yo sé que no tengo tanta práctica, pero quiero mejorar un poco con esto. Y me gustaría sugerencias o consejos a la hora de dar estas clases. ¿Qué opinan ustedes? Pueden decir cualquier cosa. Hola. Sí, tienen mucha razón, Tatiana. Ojalá no les pasen el examen. Profe, tengo una duda. ¿Cómo es que se hacía la fórmula para hacer diferentes ángulos de seno y coseno?
O sea, distintos a los de 30, 45, 60. Esos hay formas, pero si la voy a buscar una forma y si algo se las traigo la próxima semana, que también me parece interesante abordar ese tema, y vamos a ver las demostraciones de unos ángulos. Me parece mejor las demostraciones y porque a ver, no da placer memorizar, me explico. Entonces, para la próxima clase sí voy a estar full, lo prometo, me voy a poner muy bien las pilas y voy a anotar lo que me dijiste. ¿A alguien les gustaría ver otro tema específico de matemáticas? Un tema que se les complique, que les parezca muy difícil para el examen de la UNAL. Funciones. Inecuaciones, sí. Tienes razón, ese tema es complicado. ¿Algún otro? Todo lo otro, lo de graficar, estoy pensando en dar una clase de transformación de funciones, pero pero dejaré muchos ejercicios porque para eso sí se necesita memorizar, se necesita práctica. Lo de gráficas aparece muchísimo, o sea, he visto siempre sin falta en todos los exámenes aparece algo de transformación de funciones. Ok, entonces dejaría la clase hasta ahí. Muchas gracias por ver. Espero que pasen una linda noche, bonita tarde y suerte. Ecuaciones trigonométricas, sí, Michael, las vamos a ver, no te preocupes. Límites. Límites, voy a abrir un pequeño paréntesis. Voy a deshacerme de todo esto y les voy a mostrar un poquito de lo de límites. Porque límites, a nosotros, ustedes sí saben un poquito de derivar, ¿no? Así sea la ley fundamental. Que en serio que los límites de la nacional solamente han salido 3 en todos los exámenes. Y todos se resuelven de la misma manera. Pueden resolverlo factorizando, pero a mí me parece mucho mejor una ley que se llama ley de L'Hopital. Se escribe así. Y él básicamente nos dice que si usted tiene, ya les traigo unos ejercicios, discúlpenme un rato. Ok, entonces este es un ejercicio, no me acuerdo de qué examen, pero nos ponía un límite cuando x tiende a 3 de x al cubo menos 27 x menos 3. Y pues, si ustedes evalúan, si ponen el 3 acá, o sea, 3 por 3 por 3, pues tengo 27, 27 menos 27 da 0, y si cambio el 3 acá, tengo también 0, entonces es una división 0 sobre 0, no puede salir así. Sin embargo, hay una forma mucho más fácil para resolverla. La ley de la derivada básica es que si ustedes tienen un número cualquiera, por ejemplo, cogen un número elevado a la n, pasan este número a multiplicar con el x, de modo que tienen n por x y arriba le restan 1 a la potencia. Lo mismo evita este problema
así como lo pone la nacional, derive arriba y abajo y verá que sale. Entonces, tenemos arriba y abajo todos los términos independientes, es decir, que no tengan ninguna potencia, pues salen. Chu, 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 y solamente queda este, de modo que pasamos 3 por x a la 2. Le quitamos 1 a la potencia y ahora sí podemos evaluar perfectamente. De modo que tenemos 3 elevado a la 2, 9. Y 3 por 9, 27. Todos se resuelven así. Solamente hay 3. Sí se puede factorizar, Miguel, pero me parece que es mucho más fácil esta regla. Si parten de esto de acá, no se van a tener que complicar tanto en la factorización. Es muy posible que se